Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Yuruta, Dark, El Papas 300, Sloaubert, Ariel X Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, La Flojera It, Boris Pa, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 429. Esta escena dejó a Bell visiblemente aturdido. No me lo esperaba. Van Argand fue quien rompió el punto muerto con pura fuerza. Aunque el espíritu ya había recibido un gran daño de la magia de Nueve Infiernos, poseía habilidades regenerativas que le permitían recuperarse gastando poder mágico. El ataque anterior de Nuevo Infierno no lo hirió tanto como le quitó los pétalos defensivos que lo rodeaban, su forma más fuerte de protección. Pero el golpe de Van Argand había atravesado tanto sus defensas como su regeneración, golpeando directamente el núcleo del espíritu. ¿Fue solo una coincidencia? Para asestar un golpe directo a la piedra mágica de esa manera, Bell compartía una conexión con el espíritu, por lo que sabía exactamente cuán devastador había sido el ataque de Van Argand, un ataque que se produjo a costa de su pierna derecha. La piedra mágica era el corazón de cualquier monstruo. Según las leyes de la mazmorra, una vez destrozada, el monstruo se desintegraría en cenizas. Pero debido a la naturaleza única del espíritu, su piedra mágica era mucho más duradera que las de los monstruos ordinarios. Esa fue la única razón por la que no se había convertido en cenizas en el acto. Aún así, el daño infligido fue más allá de la imaginación. La opinión de Bell sobre Van Argand aumentó instantáneamente. Incluso si fue un milagro único, el poder que desató en ese instante fue suficiente para alcanzar brevemente el nivel 8. Es difícil de creer, un nivel 5 podría lanzar un ataque tan poderoso en un momento de vida o muerte. Vamos, Ice. La voz de aliento hizo que Bell regresara al campo de batalla. Finn ya se había adelantado, despejando el camino. Tiona y Tione lo flanqueaban, defendiéndose de las enredaderas que golpeaban desde los costados. En el centro estaba Ice, manteniendo su hechizo, Ariel. Bell podía sentir claramente cómo aumentaba su poder mágico, su presencia se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Poco a poco, se acercaba a la cima del nivel 6. La realización dejó a Bell sin palabras. Es un efecto de habilidad. ¿Cómo podía aumentar tanto su poder? E inmediatamente notó la furia en el rostro de Ice, la máscara fría que solía usar ahora grabada con un odio inconfundible. Bell miró hacia BT, notando su pierna derecha completamente destrozada y carbonizada. El sacrificio de una camarada despertó algo en ella, una evolución en su habilidad. Ser testigo de cómo se desarrollaba en tiempo real despertó profundas emociones en Bell. La misma sensación que una vez experimentó mientras lo veía en una pantalla, ahora estaba sucediendo justo frente a él. Bueno, supongo que esa es tu victoria. Aunque se suponía que debía permanecer imparcial al establecer la dificultad de este juicio, incluso él se había visto atrapado en la intensidad. Las esperanzas de todos habían convergido en este momento. En Ice parada en primera línea, desatando su fuerza contra el espíritu. Fue una escena que conmovió profundamente el corazón de Bell. En este punto, incluso si quisiera intervenir, no tendría sentido. La piedra mágica había sido golpeada. La victoria del equipo de expedición ya estaba asegurada. El espíritu, ahora golpeado en su núcleo, había perdido su poder anterior. Su fuerza estaba cayendo rápidamente. Desde su pico anterior en el nivel 8, ya había caído a la línea de base del nivel 6. Incluso si Bell trató de ejercer el control ahora, el espíritu ya no tenía el poder de cambiar el resultado. Todo lo que quedaba era aceptar la victoria de la expedición. Tempest Plaga. Volando alto en el aire, Ice desató su último movimiento sobre el espíritu, que estaba luchando por regenerarse y no le quedaban fuerzas para tomar represalias. Un mini tifón concentrado, nacido de su inmenso poder mágico, surgió y devoró el espíritu por completo, destrozándolo en pedazos. Ese golpe final marcó el final de la expedición. En la cámara de oración, los 4 dioses observaron cómo el equipo de expedición de Loki y Hefesto derribaba con éxito al espíritu.
Por un momento, ninguno de ellos pudo encontrar las palabras para hablar. La batalla había sido brutal. Los magos en la retaguardia no solo proporcionaban cobertura y aberturas para la línea del frente, sino que también lidiaban con las aparentemente interminables virgas y violas. Findeimne, el capitán de la familia Loki, había mostrado una valentía notable. Sacrificó su ofensiva por completo para llamar la atención del espíritu, e incluso logró bloquear su hechizo de conjuro corto, sentando las bases para la victoria. Todos habían dado todo lo que tenían. En una conclusión dramática, el espíritu fue derrotado. La historia podría haber seguido un guión algo típico, pero la emoción y la intensidad de la batalla conmovieron a los 4 dioses. No esperaba que los hijos de Loki poseyeran almas tan brillantes, comentó Freya asombrada. Tiraron todo lo que tenían para derribar al espíritu. A pesar de la gran brecha de fuerza, terminaron la pelea con una velocidad abrumadora. Su fuerza y coraje son verdaderamente encomiables, agregó Hermes con generosos elogios. Todos son niños sobresalientes. Loki realmente sabe cómo criarlos, dijo Ganesa, incapaz de contener su admiración. Estos 3 dioses, cada uno influyente y respetado en horario, ofrecieron sinceros elogios a Loki familia. Pocas otras familias podrían ganar tal reconocimiento. Abrieron un camino para que sus camaradas siguieran adelante, y ese camino los llevó directamente a la victoria. Se merecen todos los elogios, agregó Ganesa, sintiéndose profundamente conmovido. Sus propios hijos tenían talento y estaban llenos de potencial, pero en comparación con aquellos que se mantuvieron firmes contra un enemigo tan formidable, incluso ellos parecían quedarse un poco cortos. Los hijos de Loki familia se habían enfrentado a un oponente mucho más fuerte que ellos. Eso por sí solo era algo que probablemente ninguna otra familia en horario podría manejar. Todavía, había algo extraño en el espíritu al final. Ganesa no pudo evitar expresar su observación. Después de que el espíritu fuera golpeado por la magia del hombre lobo, su fuerza disminuyó drásticamente. ¿Qué ha ocurrido? Probablemente el núcleo fue golpeado, dijo Freya con una sonrisa suave, su mirada fija en el victorioso equipo de expedición. Ella también había notado el extraño momento y tenía una buena idea de qué lo había causado. Esa llama que el niño expulsó casi destruyó la mitad del cuerpo del espíritu. Lo más probable es que fuera entonces cuando golpeó su núcleo. Oh. Eso tiene sentido, asintió Ganesa, dándose cuenta al amanecer. Eso sonó plausible. Dado que todos los monstruos tenían una piedra mágica como núcleo, era lógico pensar que el espíritu también tenía una. Capítulo 430. Lo hicieron. Loki saltó del sofá, lleno de emoción. No puedo creer que realmente haya funcionado. Claro, esa niña probablemente se contuvo un poco, pero incluso si el espíritu no estaba usando toda su fuerza del nivel 8, derrotarlo aún demostró cuán fuertes eran sus hijos. No esperaba que tus hijos realmente lo lograran, dijo Hestia, un poco sorprendida. Anteriormente, Loki familia había logrado suprimir el poder del espíritu, pero para Hestia era obvio que la supresión era solo temporal. Una vez que el efecto de la magia se desvaneciera, los hijos de Loki habrían caído rápidamente en desventaja. Lo que no esperaba era que resolvieran la pelea en menos de 5 minutos. Por supuesto. Dijo Loki, hinchando su pecho con orgullo. La brillante actuación de sus hijos le dio todas las razones para mantenerse erguida frente al pequeño enano. Mis hijos siempre han sido excelentes. Incluso cuando están en desventaja, saben cómo compensarlo. Realmente son impresionantes, admitió Hestia. Aunque no era tan sobresaliente como Suvel, era difícil encontrar otras a su nivel en todo horario. Me pregunto cuánto poder usó realmente Belkun y cuánta de la verdadera fuerza del espíritu se mostró. Sí. Como uno de los dioses observadores, Loki no tenía una respuesta a eso. Pero pronto, la voz de Bel atravesó la pantalla. No te preocupes, Loki-sama. Aunque limité la producción del espíritu, todavía luchó en la cima del nivel 7. Creo que esto será suficiente para que el Capitán Finn y los demás obtengan una mejora significativa. Nivel 7, Todavía no está del todo ahí, pero sí, probablemente sea el mejor resultado para Finn y los demás. Fue un poco decepcionante que su oponente no hubiera sido un nivel 8 completo, pero Loki dejó de lado ese pensamiento.
Sus hijos habían hecho todo lo posible, incluso arriesgando sus vidas, para ganar. Eso fue lo que hizo posible esta oportunidad. Si se hubieran enfrentado a un espíritu verdaderamente con la fuerza del nivel 8, es posible que ni siquiera hubieran tenido esa oportunidad. Incluso ahora, había habido un elemento de suerte involucrado, y Loki podía admitirlo ante sí misma. En cuanto a un espíritu nivel 8, eso podría esperar hasta que sus hijos fueran completamente actualizados a nivel 7. Sí, realmente fue el mejor resultado, estuvo de acuerdo Hefesto. Honestamente, tus hijos ya estaban al límite allí. Si hubieras esperado que derrotaran a un verdadero espíritu nivel 8, ¿no crees que habrían sido eliminados con el primer hechizo? Loki no tuvo respuesta a eso. Tal vez fue solo una diferencia de un nivel entre nivel 7 y nivel 8, pero ese nivel podría ser fatal. La brecha de poder entre aventureros y monstruos no podía dejarse de lado. Incluso la diferencia de un solo nivel podría significar la vida o la muerte para cualquiera de las partes. Eikouk Toskouk. Bete yacía desplomada en el suelo, completamente drenada. Incluso respirar ahora le hacía sentir como si estuviera siendo quemado por dentro. El hechizo que había lanzado había ido mucho más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Aunque logró patearlo con todo lo que tenía, la reacción violenta dejó graves daños. El retroceso de la magia lo había abrazado por dentro y por fuera. No quedaba un solo lugar intacto. Señor Bete. Al oír la voz, Bete apenas logró abrir los ojos. Vio al tímido elfo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras ella lo miraba. Le ardía demasiado la garganta como para hablar. Todo lo que pudo hacer fue escupir un ronco "ah". Solo entonces Lefilla recordó el elixir. Rápidamente se metió en la bolsa espacial de su cintura, la sacó y ayudó a Bete a apoyar la cabeza en su regazo antes de destapar cuidadosamente la botella y llevarla a sus labios. Gul 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 gul. En el momento en que el elixir entró en su boca, su potente energía atravesó el cuerpo de Bete. El efecto más inmediato fue en su garganta. Hace apenas unos segundos había estado ardiendo por una reacción mágica, pero ahora comenzaba a recuperarse. Ejem. Su voz todavía era ronca, pero la tez de Bete había mejorado notablemente. ¿Dónde está Finn? El capitán está bien. Tione está allí cuidando de él. Ante esas palabras, Lefilla miró rápidamente y vio a Tione sosteniendo a Finn, preocupándose por él. Finalmente dio un pequeño suspiro de alivio. El capitán siendo acunado por una amazona. Incluso sin mirar, Bete podía imaginar la escena perfectamente. Esa mujer amazona debe estar absolutamente encantada en este momento. Lefilla no la siguió al principio, pero cuando miró a Tione, la mujer parecía extasiada, sus ojos prácticamente brillaban con corazones. Duende tonto, ¿lo olvidaste? Finn aceptó la propuesta de matrimonio de esa mujer. Golpeó a Lefilla. Finn había aceptado casarse con Tione. Espera, ¿eso significa, el capitán y Tione realmente se casarán? Sus ojos se abrieron de par en par en estado de shock. Finn solo había aceptado la propuesta pensando que esta vez no volverían, pero en realidad habían sobrevivido al juicio. ¿No significaba eso que realmente continuarían con eso una vez que terminara la expedición? Bete ciertamente no pensó que el Amazonas dejaría pasar esta oportunidad. Definitivamente se aferrará a Finn y mantendrá su palabra. ¿Sabes lo desvergonzada que puede ser? Lefilla se quedó momentáneamente sin palabras. Puede que sea un poco grosero decirlo, pero parte de ella no pudo evitar pensar, si ella tuviera el nivel de desvergüenza de Tione, tal vez ella y Ice podrían haberlo hecho. Sonrojada, Lefilla rápidamente desterró el pensamiento. Definitivamente no es el momento. Mientras hablaban, el elixir ya había comenzado a hacer efecto en el cuerpo de Bete. La sensación de ardor se desvaneció lentamente, e incluso la piel carbonizada de su pierna volvía a un tono normal, pero su pierna derecha seguía desapareciendo. Después de absorber la magia del espíritu, la reacción había devastado por completo su cuerpo. Esa patada final le había costado el uso de su pierna derecha. Se había convertido completamente en carbón y no podía curarse, ni siquiera con un elixir. Señor Bete, su pierna. Lefilla no se atrevía a mirar directamente. HMPH. Es solo una pierna. Bete se burló como si no fuera nada.
Duende tonto, ¿lo olvidaste? La piedra rúnica de ese tipo. Ah. Lefilla se congeló durante medio segundo antes de recordar. La piedra rúnica de esa persona tenía poderes regenerativos, incluso para las extremidades perdidas. Vete. En ese momento, Ai se le acercó. Habiendo terminado su batalla con el espíritu, ya no tenía el impulso de poder de su habilidad. Con su magia agotada y su fuerza desvaneciéndose, parecía visiblemente desgastada. Vete miró hacia arriba y vio una tenue expresión de gratitud en su rostro, generalmente parecido a un muñeco. La comisura de su boca se curvó hacia arriba. Finalmente lo lograste, Ais. Siempre había anhelado camaradas confiables, unos que no tendría que perder de nuevo. Pero esta vez, no necesitaba preocuparse. Sus compañeros no eran débiles. Como mínimo, eran lo suficientemente fuertes como para seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Capítulo 431. Capitán. Las emociones de Finn estaban por todas partes, especialmente bajo este tipo de ataque implacable de ese paquete ambulante de limpiador facial. Realmente no sabía cómo manejarlo. Al igual que Lefilla había visto antes, literalmente había corazones rojos en los ojos de Tione. No fue por ninguna otra razón, solo por el simple hecho de que el matrimonio finalmente era algo seguro. La confusión de Finn también surgió de ese mismo tema. El matrimonio. Aunque había aceptado la propuesta de Tione el día anterior, se trataba más de cumplir su último deseo. No estaba seguro de si siquiera lograrían regresar de la mazmorra, por lo que había dejado de lado sus ideales y metas para permitir que Tione tuviera ese sueño. ¿Quién podría haber adivinado que realmente sobrevivirían a esta terrible experiencia? Habían jugado todas sus cartas, quemado hasta la última onza de poder disponible para ellos e incluso eligieron la estrategia de alto riesgo y alta recompensa de un asalto rápido en este juicio. Apostaron todo en un límite de 5 minutos. Si hubieran perdido, habrían perdido su derecho a desafiar a los espíritus por completo. Pero ganaron. Gracias a la información de Cassandra, logró salvar su brazo derecho, que debería haberse perdido, y despejó el camino a seguir para Vete y Ais. Una vez que aprendieron que el espíritu usaba magia, abandonaron la defensa por completo y se lanzaron a la ofensiva. Honestamente, si hubiera faltado una sola pieza de ese rompecabezas, no habrían tenido ninguna posibilidad contra un espíritu de ese calibre. Pero la magia de Vete cambió el rumbo en el último segundo. Fue solo porque Vete sacrificó todo para lanzar ese ataque que obtuvieron su única ventaja en la batalla. Esta podría haber sido la misión más peligrosa que jamás hubieran asumido. Un límite de 5 minutos, ¿a quién se le ocurrió eso? Era como si ni siquiera los trataran como personas. Incluso ahora, pensando en los detalles de esa pelea, Finn todavía sentía escalofríos. Un paso en falso, y habría terminado para todos ellos. Su victoria fue una casualidad. Una mezcla de inteligencia, suerte y fuerza. Un milagro único que nunca podría repetirse. Y ahora, a pesar de ese milagro, Finn se encontró con un nuevo dolor de cabeza. Capitán, ¿significa esto que podemos casarnos cuando volvamos? Esa pregunta fue la fuente de su tormento actual. Ni siquiera se había sentido tan indefenso cuando luchaba contra el espíritu, entonces, ¿por qué la idea de casarse lo dejó completamente perdido? Tione, tendré que posponer la boda por un tiempo. ¿Eh? Aunque esperaba esta respuesta, la decepción en el rostro de Tione seguía siendo obvia. Finn no estaba tratando de dar marcha atrás en su palabra. Sabía muy bien que después de lo que había dicho, no había espacio para echarse atrás. Basándose en el comportamiento pasado de Tione, Finn estaba seguro de que eventualmente encontraría el camino a su habitación y no dejaría nada atrás, ni siquiera los huesos. Entonces, el matrimonio era inevitable. Solo que admitime no pronto. Para asegurarse de que Tione no lo tomara mal, sintió la necesidad de explicarlo. Hay mucho que manejar una vez que regresemos. Incluso subir de nivel nos mantendrá ocupados por un tiempo. El hecho de que 3 miembros de la familia Loki hubieran ascendido del F6 al F7 fue un evento importante. Significó una expansión del poder de primer nivel de Horario y marcó una reorganización de la clasificación de familias de la ciudad. La dinámica de los llamados Reyes Gemelos de la que hablaba Horario siempre había sido más una ficción educada. Después de todo, Freya Familia tenía aventureros en el nivel 7, algo que le faltaba a Loki Familia.
Ese título era solo una forma de dejar que Loki mantuviera su dignidad, la eterna subcampeona. Pero ahora, con los 3 miembros principales de Loki Familia avanzando al nivel 7, ese título del segundo lugar finalmente estaba en juego. A partir de aquí, Reyes Gemelos no fue solo una frase halagadora, significó que Freya Familia y Loki Familia ahora eran iguales. Y el matrimonio no era algo a lo que saltar a la ligera. Como mínimo, necesitaba una preparación adecuada. Además, el matrimonio no es algo que puedas declarar y hacer en el acto. Al bien. Tione estaba un poco decepcionada por no recibir un sí inmediato, pero ya se había preparado para esto. Después de todo, el capitán había aceptado su propuesta. Eso no era algo que pudiera deshacerse. Ya fuera que sucediera en circunstancias especiales o no, él había estado de acuerdo, y eso era suficiente para ella. Ella lo decía en serio. Tione ayudó gentilmente a Finn a levantarse. Ella realmente quería simplemente tomarlo en sus brazos, pero su cuerpo todavía estaba entumecido por los rayos después de la intensa batalla. Sus movimientos eran lentos, por lo que hacer cualquier cosa que requiriera esfuerzo estaba fuera de discusión. «Capitán, ¿está bien?» Apenas. Finn podía sentir claramente lo débiles que se habían vuelto sus piernas. Los demonios Finnegas aumentaron drásticamente sus habilidades físicas a costa del pensamiento racional, pero también agotaron por completo su resistencia. Normalmente, Finn se controlaba a sí mismo en combate. Pero esta vez, se había enfrentado a un enemigo como nunca antes. El oponente más feroz de su vida. Contenerse hubiera significado la muerte. Es por eso que se había esforzado mucho más allá de sus límites, quemando varias veces su fuerza habitual y terminando completamente agotado. Pero el piso 59 no era seguro. Incluso si querían descansar, necesitaban llegar al piso 58 completamente despejado. Tione, vámonos y vayamos al piso 58. Los dragones Valgan en el piso 58 han sido despejados. No hay monstruos apareciendo en este momento, así que es un buen lugar para que nos recuperemos. Lo tengo. Una vez que las cosas se pusieron serias, Tione también se puso seria. De hecho, durante el combate real, Tione solía estar tranquila, solo que su impaciencia a veces podía hacerla estallar. Por supuesto, eso nunca sucedió cuando ella trataba con Finn. No importa que, Tione siempre fue paciente con Finn. Mientras Tione apoyaba a Finn, Gareth recogió a BT, que todavía yacía en el suelo. Esta vez, fuiste tú quien cargó primero. Gareth miró la pierna derecha de BT. Fue una pérdida seria. TCH. Viejo, ni siquiera tu escudo podría bloquear la magia del espíritu. Y no estás hecho exactamente para asaltos rápidos. Hubiera sido mejor si hubieras ido a proteger a esa vieja bruja desde el principio. Él no estaba equivocado. Los enanos tenían fuerza y resistencia de su lado, pero carecían de velocidad, agilidad y movilidad. Incluso con una piedra rúnica aumentando su velocidad, Gareth no hizo mucho de tanque de primera línea cuando Finn ya estaba atrayendo toda la atención del espíritu. Gareth le lanzó al obstinado hombre lobo una mirada impotente. Pequeña punk, solo tú te atreverías a llamar vieja bruja a Rivería. Además, yo era solo el plan de respaldo. El hombre lobo miró a Finn, que estaba apoyado en Tione, y chasqueó la lengua. No pudo evitar la sensación de que le habían jugado. Capítulo 432. Todos los miembros del equipo de expedición necesitaban descanso y tratamiento. Ya fuera Finn y los demás o Rivería, todos necesitaban tiempo para recuperarse. Para ellos, el piso 58 era el lugar ideal para descansar por ahora. Con el desove de la mazmorra detenido temporalmente, fue nada menos que una misericordia. Ice, caminando por la retaguardia, miró hacia el campo de batalla en el piso 59 antes de girar para alcanzar al equipo que se marchaba. Tenía una extraña sensación, como si hubiera olvidado algo. Pero ella no podía recordar qué era, así que lo dejó ir. Si ella no podía recordarlo, entonces probablemente no era importante de todos modos. La imagen en la sala de oración del gremio se había congelado en un lugar específico. Quizás durante la batalla, cuando la princesa espada asestó el golpe final al espíritu, el impacto había volado el adorno que colgaba de la vaina de su espada, y la imagen había permanecido pegada en ese marco desde entonces. Parece que la princesa espada no se dio cuenta.
Al ver al equipo de la expedición salir de la pantalla uno por uno sin que la imagen cambiara, Hermes se dio cuenta de que la princesa Espada no se había dado cuenta de que se había perdido algo. Oh Uranos, hemos visto todo lo que necesitábamos ver. ¿Puede finalmente considerarse terminada esta reunión? Todavía no, Hermes. Hermes estaba a punto de irse, pensando que ya se había visto todo lo que valía la pena ver. Pero Freya lo detuvo. Ella todavía miraba fijamente la imagen congelada. La parte de la expedición puede haber terminado, pero la historia de ese niño aún no ha terminado. Ese niño, Freya, no creo que esta expedición tuviera nada que ver con él. ¿De verdad, Hermes? ¿Es eso lo que realmente crees? Hermes todavía quería defender a Bel, pero Freya no lo compró en absoluto. Sonriendo, continuó su análisis. Esta fue la primera vez que ese niño se unía a una expedición. Entonces, dígame, ¿realmente necesitaría un niño que solo tiene nivel 1 participar en tal misión? Hermes no tuvo respuesta. Sabía muy bien que esta expedición había sido orquestada por ese niño y Loki. Ese niño es cauteloso, prudente y conservador. Él nunca elige nada a menos que esté seguro. Deberías saberlo, Hermes. Ante eso, Hermes se quedó completamente en silencio. De hecho, él lo sabía. Ese niño era cuidadoso por naturaleza. Aparte de algunos errores cuando llegó por primera vez a Horario, siempre había actuado con discreción, sin exponerse nunca a la mirada de los dioses. Entonces, con ese tipo de personalidad, nunca se involucraría en algo sin una razón clara o una seguridad sólida. Lo que significaba que esta expedición era muy sospechosa. Mientras hablaban, apareció una figura en la pantalla. En el momento en que Freya vio la figura encapuchada, su rostro se convirtió en una sonrisa radiante. ¿No es eso? Hermes miró la figura fuertemente envuelta en la pantalla y dejó escapar una sonrisa irónica. Bel-kun, realmente no deberías haberte mostrado. Mientras tanto, completamente inconsciente de la situación, Bel regresó al centro del campo de batalla. El clon del espíritu podía dejarse en manos del equipo de expedición, pero el fragmento del alma del espíritu en sí mismo, necesitaba recuperarlo. El espíritu era considerado el avatar de un dios. Además de su poder abrumador, quizás también compartía similitudes a nivel del alma. Naturalmente, Bel no podía ignorar este regalo inesperado. El fragmento desgarrado del alma podría ofrecer una gran comprensión de la naturaleza de los dioses. El feto espiritual está completamente destruido. Bel confirmó la aniquilación total del feto espiritual. Aunque ser golpeado directamente por la magia de la princesa Espada en esa situación casi no dejaba ninguna posibilidad de supervivencia, siempre y cuando la posibilidad no fuera cero, tenía que mantenerse alerta. Luego vino el asunto del alma restante del espíritu. Un hilo invisible se extendía desde la mano de Bel. Con un ligero tirón, el alma destrozada escondida bajo el suelo, imperceptible para los mortales comunes, fue atraída hacia arriba por el hilo. El fragmento del alma todavía está en gran parte intacto. Parece que la magia no puede afectar el alma. Sus runas podían interactuar con las almas, pero solo porque imitaban a la autoridad. No importaba cuán poderosa fuera la magia regular, solo podía causar daño físico, no era suficiente para afectar a un alma. Procesó casualmente el fragmento del alma. Justo cuando estaba a punto de regresar a la zona segura en el piso 50, Bel se detuvo de repente. Sintió una mirada intensa sobre él, y no era de la diosa Sama o Loki. Siguiendo la dirección de la mirada, Bel agudizó su visión varias veces y rápidamente vio algo familiar. El adorno de la vaina de la princesa Espada. Su expresión se oscureció. No lo había notado en absoluto hasta ahora. 5 pares de ojos. Uno de ellos, increíblemente intenso. Ese calor inmediatamente le hizo pensar en una persona. Freya Sama. La diosa cuya belleza y gracia eran nada menos que divinas. Para aquellos en Genkai, hombre o mujer, una sola mirada fue suficiente para caer bajo su hechizo. Pero Bel no sintió tal encanto. Aunque podía reconocer la belleza diabólica de Freya Sama, todo lo que sentía era admiración, y nada más. Por supuesto, ni siquiera eso cambió el hecho de que hizo todo lo posible para evitar a esta diosa. No había olvidado lo obsesionada que estaba esta diosa con Bel Cranel.
Ver cómo le sucedía a otros fue divertido, pero cuando le sucedió a él, todo lo que sintió fue sudor frío. ¿No era esto solo un yandere completo? Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Bell rápidamente trató de reprimir su presencia. Pero en ese instante, una sacudida repentina golpeó su alma. Exclamación de cierre, interrogación de cierre, solo duró un momento. Finalmente, nos encontramos. Esa voz familiar hizo que Bell se congelara un poco. Se volvió hacia el sonido y vio a la diosa Freya parada allí con una sonrisa, vestida con un vestido negro suelto. Freya-sama. Realmente me dificultaste encontrarte. No había rastro de decepción en los ojos de Freya, solo diversión y deleite. Todos habían tratado de bloquearla, pero aquí estaba, cara a cara con el niño que buscaba. Eres increíblemente persistente, Freya-sama. Bell instintivamente le tocó la cara, pero no había máscara. Al mirar su mano, incluso los guantes se habían desvanecido. Sus ojos recorrieron los alrededores. No había señales del piso 59. En cambio, se encontraba en un lugar extraño, insondablemente profundo, misterioso y de otro mundo. A su lado había una enorme puerta de piedra, como una barrera que sellaba las profundidades más allá. Entonces, ¿dónde estaba este lugar?